Entonces quiere decir que sí juega Juan con él, Me gustaría, ¿verdad? me gustaría eh, iniciaran, ¿sí? Compartiendo su reflexión acerca del documento que leyeron, toda vez que la clase pasada nosotros ya tuvimos también un acercamiento, digamos, introductorio, ¿no? A la educación en la época colonial. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, eh, ¿alguien quiere comenzar, compartiendo su reflexión sobre la educación en la época colonial? Yo la verdad todavía no lo hago, profe. Muy bien, ¿todavía no lee? Yo igual, profe. Muy bien, Apenas hoy me iba a poner a leer. muy bien. Voy a ver si permítanme. Mm, Ay, muy bien Ya. contenta. Yo sí hice mi reflexión, profe. ok, ¿qué le pareció? El texto en realidad es muy sencillo, sí, es como una visión panorámica acerca de la educación en la colonia, pero ¿qué reflexiones le suscitó? Pues la verdad es que el anterior me pareció más emocionante, como más atractivo, porque tenía como muchos detalles, vaya, pues datos culturales así como muy atractivos, pero en esta ocasión me pareció un poquitillo más como decepcionante, un poco, no tanto por el texto en sí, sino por la circunstancia que expone. Ajá, Hablando pues, de que es una realidad, ¿no? Que la educación que se gestó en esa época, pues no tenía una visión así como a futuro, tal cual, no tenía como un orden específico, y pues fue sucediendo conforme sucedía la vida, ¿no? Y así se quedó por mucho tiempo. Tenían intenciones, pero no se veía como en concreto que hubiera como grandes progresos o como algo así como lo que sucedió con el texto anterior, que sí se podía como dimensionar. Digo, como docente, pues es que esto es así como un aliciente, ¿no? El saber que, pues, que las generaciones futuras van a tener aportaciones importantes a partir de nuestro trabajo. Eso se notó en el texto anterior, y en este texto pues nos damos cuenta de que en realidad no había una visión realmente mucho más allá del momento presente, y pues se cometieron como muchos errores. Se perdió todo lo que las culturas prehispánicas habían trabajado, todo su sistema de valores, todo eso, pues ya fue quedando en el olvido, y la forma de vida y la forma de educar pues era completamente diferente. ujú, exacto. Esa es la cuestión. Recuerdan que habíamos comentado ya que en realidad la forma de vida, ¿sí? La cultura, la sociedad, en este caso la sociedad mexica, ¿sí? Había desaparecido con la llegada de los europeos y la conquista de Tenochtitlan y la posterior conquista del resto de los pueblos, su subyugación y la subsecuente colonización, ¿sí? Porque una cosa es partir a una guerra de conquista, organizar las expediciones y las guerras de conquista, y otra diferente ya es eh,
llevar a cabo el proyecto de colonización, es decir, de poblar, ¿sí? El territorio, este territorio nuevo para los europeos. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros ante el origen, el nacimiento, digamos, de una nueva sociedad y por lo tanto también de una nueva cultura en donde van a prevalecer, ¿sí? Las ideas, los valores, los principios, la cosmovisión, digamos, de la cultura dominante. Y la cultura dominante como tal, pues fue la europea, ¿sí? Entonces, con todo y eso, los cambios o el progreso que nosotros podemos ver incipientemente al menos en el siglo XVI, digamos, y con respecto a la educación, está precisamente reflejado en las comunidades indígenas, ¿sí? Acuérdense lo que ya dijimos la clase pasada, que estos tuvieron que pasar por un proceso, sí, un proceso largo de aculturación. Es decir, que para ellos precisamente eh, fue para quienes cambió absolutamente todo, toda su forma de vida, ¿sí? Desde las prácticas más sencillas hasta las más complejas, ¿sí? Es decir, las prácticas cotidianas como el hecho de que ya no podían portar sus atavíos, sino que tuvieron que adoptar la, la forma de vestir de los europeos, ¿no? Por ejemplo, entonces adoptar el uso de pantalones, por ejemplo, ¿no? Ese es un cambio, pero otro, las prácticas alimentarias, ¿no? Es decir, incorporar a su dieta alimentos nuevos traídos por los europeos, pero el cambio también se dio para los europeos quienes no podían todavía, al no conocer el terreno, las propiedades de la tierra, cosechar, por ejemplo, algo esencial e indispensable para ellos como lo era el trigo, sino que tuvieron que probar, por ejemplo, lo que se consumía aquí y que era una alimentación a base de maíz, ¿no? Que era la principal semilla para los indígenas. Entonces, en ese sentido, también los propios europeos tuvieron que hacer algunos cambios, ¿sí? En sus prácticas cotidianas y de ahí viene el nacimiento de esta nueva sociedad, ¿no? A través de ese sincretismo cultural en donde prevalece, ¿no? L- lo- los aspectos religiosos de los europeos y de alguna manera esto es una similitud entre ambas culturas, ¿sí? Considerando que para los mexicas también era muy importante la religión y que ésta permeaba, digamos, o influía muchas prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Incluyendo la educación, ¿sí? Entonces, Marta, muchas gracias por compartir su reflexión acerca del texto y me parece muy, muy pertinente. Entonces, alguien más que quiera eh, compartir su apreciación de este texto. Miguel, por favor, lo escuchamos. Hola, pues a mí se me hizo interesante el papel que tenía la corona conforme a la rectoría de la educación, que yo creo que es uno de los grandes mitos, ¿no? Que pensamos que estaba totalmente delegada a al ámbito religioso, pero también hay como un pequeño paréntesis, ¿no? Si era la rectoría a cargo si era la rectoría de la educación, a cargo de la corona, pero yo tanto que gran parte de esa labor fue para las órdenes mendicantes, ¿no? Y también el papel de la educación escolástica o académica, la visión que se tenía, ¿no? No, era como, si habláramos en términos modernos, como para la clase media, no Sí. tenía un vínculo, no generaba propiamente riqueza, Ujú, solo daba una posición de estatus dentro de la sociedad. ujú. Y pues ya a grandes rasgos y es lo que me pareció interesante.
Sí, precisamente, gracias Miguel, está ah, en relación a lo que usted menciona sobre las diversas órdenes, ¿sí? Que se dieron a la tarea de educar, ¿sí? Hay que recordar que aquí el término más adecuado es educar porque entonces era transmitir, digamos, más que nada pautas de comportamiento y algunas prácticas que tenían que ver precisamente con eh, la cultura europea, ¿no? Y más específicamente con esta parte de la cultura de la cristiandad occidental, ¿no? De Europa, a la cual pertenecían los católicos, los españoles en tanto que católicos, pero eh, en relación a estas órdenes, sí, precisamente, y su relación con la educación, hay que tomar en cuenta, no es una cosa menor lo que menciona su compañero Miguel, porque precisamente los frailes, sí, acompañaban una vez que llegaron a lo que son tierras continentales, ¿sí? Acompañaban a los expedicionarios y entonces fundaban lo que se conocen como misiones. Y en estas misiones, generalmente cercanas a pueblos indígenas, sí, que eran precisamente la preocupación, ¿no? De la corona y a esa preocupación respondían los frailes, ¿no? Enseñándoles precisamente, primero, antes que nada, muchos de esos frailes se preocuparon por aprender la lengua de los indígenas, ¿no? O sea, aprender el maya, aprender el náhuatl también, ¿no? Entonces, los propios frailes aprendían las lenguas y algo de la cultura de, de los indígenas, ¿sí? Para posteriormente enseñarles ya el castellano, por ejemplo, pero también para redactar en el idioma, por ejemplo, de los propios indígenas, ¿sí? Material para educarlos, ¿sí? Y la prueba está en muchos libros, digamos, de catecismo que están escritos en náhuatl, ¿sí? Para uso de los indígenas en donde ellos podían aprender lo relacionado con los valores cristianos, ¿no? Por parte de los frailes, ¿no? Y además de eso, tener en cuenta que todavía estaba vigente, ¿no? La educación eh, escolástica, ¿no? Muy vinculada, muy estrechamente relacionada precisamente con la cuestión de la teología y como ya les comentaba la clase pasada, precisamente con esta vigilancia, ¿no? Del conocimiento y la ortodoxia también en la práctica, ¿no? En las cátedras, es decir, que se tenía que cuidar mucho, ¿sí? El no caer en, en la herejía, ¿no? No contradecir también los dogmas católicos, porque entonces se exponía el individuo a la persecución religiosa y pues se podría incluso eh, correr el riesgo de ser llevado a juicio, por ejemplo, ¿no? Esté acusado de herejía y muchas veces esto devenía si no se retractaba el individuo, pues devenía en su ejecución. Entonces había que tener también mucho cuidado con esto, ¿no? Y más que nada, con ese texto también se pretende corregir esta noción que se tiene acerca de que en realidad la corona descuidaba la educación de los habitantes de las Indias, ¿no? Occidentales, tanto de los indígenas como de los europeos. Y no era realidad, no era la realidad, pues. Eh, vamos a ver.
Bien. Pueden ustedes, les voy a compartir pantalla. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Sí, Sí, Sí. muy bien, Sí se ve. muy bien. Vamos a ver, ya les había comentado, me parece, acerca de los cambios, ¿sí? Que la llegada de los españoles representó precisamente para los indígenas, ¿no? O sea, no solamente en la cuestión cotidiana, sino que ya habíamos dicho cómo esto exigía un cambio profundo, ¿sí? En eh, los pueblos indígenas. Y ese cambio profundo se da en sus estructuras mentales, es decir, en las creencias, en sus costumbres y también en sus ritos, ¿sí? No entendamos como rito solamente lo relacionado con lo religioso, ¿no? Incluso el hecho de compartir una comida, de sentarnos a la mesa, implica un cierto rito, ¿no? Digamos, una serie de pasos. Hay que lavarse, por ejemplo, las manos, ir y, estando en la mesa, adoptar unas ciertas posturas, eh, etcétera, ¿no? Y algunas acciones, digamos, ¿no? A la hora de compartir la mesa con otras personas. Y además de ello, pues estos ritos también iban en correspondencia con algunas de las manifestaciones externas, ¿no? De piedad, sobre todo cuando se relacionaba esta con asuntos de orden religioso y por lo tanto de orden también moral, porque hay que recordar también que los principios o los valores morales eran muy importantes también para los europeos y era de alguna manera eh, una de los aspectos que les estaban transmitiendo, ¿sí? A los pueblos indígenas. Esto ya dijimos entre los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVIII, antes de que se popularizaran, digamos, de que surgieran las ideas relacionadas con la ilustración, ¿sí? Entonces, podríamos decir que alguien bien adoctrinado estaba bien educado. Héctor, lo escuchamos. Gracias, maestro. Sí, Nada más un comentario ahí, breve. En cuanto dice que exigía un cambio de creencias y costumbres, sí. ahí entra mucho también lo que tenía que ver con cuando los españoles vinieron a conquistar a los indígenas, que ellos tenían una creencia, no sé si estoy equivocado, tengo esa duda, tenían una creencia ellos en un solo Dios, ¿no? Mientras que los indígenas pues creían en muchos dioses. ¿Esa es una de las características especiales, maestro? ¿O que los diferenciaba entre uno y otro? Mm, sí, a ver. Bien, ahorita le contesto. Héctor Miguel, también se levantó la mano. Adelante. Profe, fue un error, una disculpa. Ok, no, Aquí no se arriba preocupe. desde la vez pasada. Ok. Sí, Héctor, esta es una de las principales ah, diferencias entre ambas culturas, ¿no? Precisamente con la cuestión religiosa, el hecho de que los europeos, ¿no? creían o practicaban una religión monoteísta, es decir, con un solo Dios, ¿no? Y creador, digamos, de la tierra y de todo lo que hay en ella, y la característica politeísta o la naturaleza politeísta de la religión de los pueblos, ¿sí? Mesoamericanos, no solamente de los mexicas, sino pues de mayas, toltecas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pueblos que
que venían desde el preclásico, ¿no? Que practicaban una religión politeísta, y no solamente eso, sino además de ser una religión politeísta, hay que recordar también que era una religión de carácter naturalista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los dioses de estas culturas prehispánicas, ¿sí? Representaban, digamos, fuerzas de la naturaleza o aspectos de la naturaleza. Y me parece que uno de los ejemplos muy claros es Tlaloc, ¿no? Que es una deidad relacionada con el agua. Entonces, cuando Tlaloc, digamos, estaba sereno, ¿no? Estaba bien, digamos, con la humanidad, ¿sí? Complacido con las acciones de la humanidad, con sus ofrendas, ¿sí? No solamente con los sacrificios humanos, sino con las ofrendas cotidianas que se le hacían a los dioses. Entonces, el dios Tlaloc para estas culturas se manifestaba, ¿sí? A manera de lluvia que era benéfica, una lluvia propicia para la tierra y por lo tanto para las actividades agrícolas, ¿no? Pero en el caso contrario, cuando Tlaloc, digamos, estaba molesto por algo con la humanidad, no le agradaban pues las ofrendas que se le ofrecían, entonces hay que recordar que se manifestaba a manera de tormentas, de una lluvia tempestuosa que entonces causaba daños, ¿no? Y hacía sentir su furia, digamos, a la humanidad. Entonces, había que ofrecerle, ¿no? Alguna ofrenda y hacer ritos en su nombre, digamos, a sus tótems, ¿no? Para reconciliarse con la deidad y volviese a ser propicio para el hombre, ¿no? Y esto es importante si nosotros, pues, recordamos que el agua era un elemento vital, pues, para estas culturas. Entonces, esa es una gran diferencia, pero también hay que recordar que dentro de la religión católica hay si bien la Virgen María, por ejemplo, es una, hay múltiples advocaciones, pues está que la Virgen Dolorosa, está la Virgen del Rosario, está, por ejemplo, sí, la ascensión de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Entre las advocaciones y entre las representaciones, o la Virgen de la Expectación, etcétera. Y en cuanto a el resto de los santos, ¿no? También de la religión católica, pues digamos que esto es una característica, sin ser politeísta, pero al tener varios santos, es una característica que podría ser o plantearse como una similitud entre ambas religiones, ¿no? Por una parte, el politeísmo de las religiones prehispánicas, y por otra, a pesar del monoteísmo, pues recordar que dentro de la religión católica hay varios santos, y esos santos, si las vidas de esos santos se utilizaron también para educar a los indígenas, poniendo a esos santos, como San Agustín, Santo Tomás, etcétera, como ejemplos de vida, ¿sí? Como ejemplos precisamente de piedad cristiana, ¿no? Dignos de ser emulados o imitados, ¿sí? Por todos nosotros. Entonces, los españoles, sí, muy inteligentemente, pues, los europeos supieron de alguna manera cómo transmitir sus valores religiosos y cómo inculcar también su religión a los indígenas a partir de las características del catolicismo, ¿no? Esas características que ellos podrían ver
ver como similitudes a las prácticas religiosas de los hombres prehispánicos. Entonces, realmente, ¿sí? A pesar de las diferencias, sí vemos cómo se establecieron estas relaciones entre ambos aspectos, ¿no? Entre ambas religiones, o sistemas religiosos, digamos, ¿no? Pero lo hicieron de manera muy, digamos, inteligente y les funcionó a tal grado, pues, que lo que resultó, sí, fue eh, una sociedad muy apegada a la religiosidad, y eso nosotros lo vemos incluso ahora, ¿no? Bien, pero gracias, Héctor, por su observación, tiene razón. Maestro, y aquí hago un paréntesis, ¿puedo? Claro. Compartirles algo que me pasó muy chistoso ahorita que dice eso que nos ganó pues la evangelización. Mientras yo estaba leyendo la tarea, yo vivo en edificios y Ajá. estaba leyendo pues que la religión, la evangelización pues fue lo fuerte y en eso mi vecina empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. Dije, ay no, es teórico y práctica esta lectura. Sí, empezó, dije, ¿cómo sigue tan fuerte? Aunque ya ha bajado mucho la religión, pero sigue ahí. No, hay que recordar precisamente que una característica de las personas religiosas o y de incluso un principio, digamos, ¿no? De la religión es su relación con la voluntad humana. La cuestión de creer, si creer en Dios, en cualquier Dios o en cualquier conjunto de dioses, se relaciona con la voluntad. Debemos de tener voluntad, ¿sí? Para creer. Si no hay voluntad, entonces, ¿sí? Uno más bien se dedica a cuestionar el sistema de creencias y entonces puede ser que uno renuncie también a ese sistema y también por decisión, digamos, ¿sí? En mi caso yo digo, bueno, si es una cuestión de voluntad, pues entonces más bien a mí se me terminó esa voluntad, ¿no? Y no practico pues ninguna religión, pero es interesante precisamente no solamente la voluntad, sino esas necesidades, ¿sí? Que cubre la religión para las personas creyentes, ¿no? O sea, también eso es interesante de examinar, y cómo a pesar de que desde la segunda mitad del siglo XVIII, primero en Europa y después en el resto del mundo, del mundo pues cristiano, empezó un proceso de secularización y de laicización de la vida, ¿sí? Este no ha llegado a todas las personas y si ha llegado, no ha llegado con la misma fuerza, con la misma intensidad, ¿sí? Toda vez que se relaciona también con una nueva postura no solamente ante la religión, sino ante la vida y ante el mismo hombre y su lugar en el mundo y su destino, etcétera, ¿no? Hay un cambio profundo durante la época de la Ilustración que se relaciona con este proceso de secularización y de ahí que usted diga precisamente que esa religiosidad ya no es tan marcada, ¿sí? Pero que todavía sigue. Si no es tan marcada es precisamente gracias en parte a ese proceso de secularización por el cual ha pasado la sociedad, ¿no? Desde entonces. Bien, bueno, ya habíamos comentado acerca de ese proceso, digamos, de evangelización
también llamado en algunas ocasiones como la conquista espiritual, que estaba a cargo de los encomenderos, que eran personas a las cuales se les permitía, ¿sí?, aprovechar los recursos de una extensión de tierra y también aprovechar el trabajo, ¿sí?, que podían realizar los indígenas que habitaban esa extensión de tierra, ¿no? Y recordarles nada más que dentro de las órdenes, ¿sí?, que llegaron a América, pues en primer lugar tenemos a los franciscanos, después a los dominicos y posteriormente a los agustinos. Y ellos precisamente se encargaron de fundar diversas misiones en el país y de transmitir precisamente la doctrina cristiana a los diferentes pueblos indígenas con los cuales tuvieron contacto, ¿sí? Bien, recuerden que les había comentado acerca de la importancia, ¿sí?, del culto a la Virgen a la hora de inculcar precisamente la religión católica a los indígenas y que se eligió el culto a la Virgen precisamente porque su imagen, digamos, o sus representaciones se consideraban mucho más amables para presentar a los indígenas que las representaciones de Cristo, sobre todo aquellas representaciones en las cuales Cristo aparece en la cruz, ¿no? Con esa figura torturada, ensangrentada, con la expresión facial, ¿no? De dolor, mortificación, etcétera, y cómo de alguna manera cuando los europeos empiezan precisamente no solamente con el culto a Cristo, sino con las representaciones, estas son muy bien acogidas por las comunidades indígenas y ellos empiezan también con la dirección de los españoles a tallar las imágenes, ¿no?, de Cristo, y lo hacen de tal manera, sí, y con tal pericia, digamos, que nace un arte, sí, que hoy dentro de la historia del arte, ¿sí?, algunas de esas representaciones se conocen como arte tequisqui, en donde se ve la mano del escultor o del artista indígena, ¿no? Y precisamente esta imagen de Cristo, ¿no?, tuvo éxito, digamos, o fue muy bien acogida entre los indígenas porque era algo de alguna manera que ellos ya conocían, ¿no? Y hay que recordar nosotros dentro del panteón mexica, hay particularmente un dios, sí, que es de nombre Xipetotec, que es nuestro señor desollado, y es la particularidad de este dios, sí, prehispánico, es precisamente que aparece, sí, eh, con la piel, de una víctima, sí, o un hombre, digamos, sacrificado en su honor. Entonces se ve que, pues, desollan, ¿no?, a el sacrificado y entonces se supone que el dios viste, sí, esa piel. Entonces, no, a los indígenas naturalmente que no les sorprendería, ¿sí?, esta figura crucificada de Cristo, ¿no? Dulce Carolina levantó la mano. Díganos. Sí, profe, para que me pueda repetir el nombre del Dios.
Sí, Se me hizo muy interesante. sí, se llama Xipetotec y si quiere, en un momento se los escribo también en el chat para que tenga la escritura y lo busque. Es muy interesante su representación, de hecho, y su culto, ¿eh? Gracias. No, de nada. Bien. Tenemos por otra parte también esta escultura que representa a la diosa Coatlicue, sí, ya les había comentado, que es o significa la de la falda de serpientes y era considerada precisamente la madre de los dioses y de los hombres. Y vemos en honor a su nombre, la de la falda de serpientes, que precisamente tiene ella en medio de la escultura vemos un cinturón, ¿sí? Ese cinturón sostiene la falda y está conformado por dos serpientes cuyas cabezas caen al frente, bajo el cráneo, y en la falda pueden ver ustedes que está confeccionada con serpientes entrelazadas y de manera alternada en la parte baja de la falda caen una cabeza y un cascabel, una cabeza y un cascabel, ¿sí? Recordando también la importancia de este reptil en el culto, ¿sí? Y en la cultura mexica en general. Además de eso, pueden ustedes apreciar un collar, ¿sí? Compuesto de manos, de corazones humanos y que remata en un cráneo, ¿sí? Además de eso, la escultura, ¿sí? En realidad está decapitada. Y lo que nosotros vemos en la parte superior son brotes de sangre, ¿sí? Que emanan en forma de serpientes y en la cúspide se encuentran, ¿sí? Y asemejan formar un rostro, pero en realidad si ustedes se fijan y pueden apreciar, son dos serpientes encontradas, ¿sí? Vistas pues de perfil, ¿sí? Y esa es una de las diosas también de los mexicas. Bien, nos queda poco menos de un minuto, por lo cual vamos a terminar esta sesión. Les comparto el link en Classroom para la sesión número 2. ¿Les parece? Gracias. Gracias. Muy bien. Sí, profe.